Bueno, soy empresaria. Hace 13 años ya fundé mi primer negocio, que es un servicio de contabilidad para otras empresas, bueno, ya pymes, en aquel momento no existían. Soy cofundadora de un proyecto también de desarrollo local que tiene un corte más social, sobre todo para el desarrollo y la promoción del emprendimiento en Cuba. Y también trabajo, soy cofundadora y CEO en una aplicación de entregas que se llama Mandado, que bueno, estamos en varias ciudades y bueno, nada, ha tenido un poco de notoriedad. Además hago muchos proyectos, también organizo un evento que se llama Ellas Emprende, Ellas Hablan, que es un proyecto un poco más enfocado en la mujer. Y más allá bueno, de todo eso, tengo mucho compromiso, no solamente con mis negocios, con mis trabajadores, también con todo el trabajo un poco ahí social que hacemos de dar a conocer qué es lo que está pasando en el sector privado en Cuba y cómo las personas pueden acceder a él, sobre todo las mujeres, ¿no? Cómo pueden crear sus negocios, cómo se pueden inspirar para llegar a ello, cómo pueden encontrar financiamiento y un poco es la parte que más disfruto, ¿no? Ese trabajo con las mujeres. Bueno, yo soy de La Habana y nací en El Vedado, pero realmente, bueno, muy pequeñita. Estuve viviendo en Alta Habana. Mis padres tenían un apartamento allí en el 12 planta ese de 100 de 20. Y bueno, nada, ahí tuve una infancia súper feliz, ahí en el pasillo ese, en bicicleta para arriba y para abajo, con los amiguitos de la escuela. Venía mucho en Vedado porque mi abuela sí vivía en el Vedado, y entonces mantenía como los amiguitos de Alta Habana y los amiguitos de Vedado. Luego estuve viviendo en España, mis padres emigraron y yo era menor de edad, fui para allá y estuve viviendo, hice la universidad y luego, después que terminé, se empezó a abrir un poco el sector privado en Cuba y ahí es cuando decido abrir un negocio, ¿no? Porque tuve la posibilidad de hacer un negocio en Cuba, que siempre había sido mi sueño, ¿no? Ya esa es una parte de sueño cumplido, digamos, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No hay posibilidades, etcétera, pero bueno, se consiguió. Comencé con eso y me gustó tanto hacerlo, todo lo que estaba pasando en el 2013, todo lo que vino después, 2014, 2015, también con el tema de restablecimiento de las relaciones de Cuba, Estados Unidos, cantidad de negocios abriendo, y entonces la verdad que lo disfruté tanto, todo ese proceso de ver cuánta gente con ilusiones y con esperanzas de abrir sus negocios, de desarrollar, desarrollarlos, hacerlos crecer, que bueno, decidí ya quedarme y nunca volví. Claro, para mí, ya te digo, era como un sueño. Yo lo tenía como muy claro. Contacté con los amigos que tenía aquí y les dije, oye, me parece que el camino es por aquí, que es, había una licencia que se llamaba Tenedor de Libros, porque habían 120 licencias, no es que a mí se me ocurriera hacer un negocio y podía coger por ahí, o sea, había que adaptarse un poco a las licencias que estaban permitidas en ese momento. Y entonces, bueno, nada, lo de Tenedor de Libros, fuimos por ahí y entonces empecé con ese negocio. Yo tenía también un poco la visión de cuando había estado en España, las empresas que brindaban como un servicio de gestoría. Digamos, la gestoría es como el que da, prepara los impuestos, el que hace la contabilidad para otros pequeños negocios, otras pymes. Y entonces yo dije, coño, yo creo que en Cuba va a necesitar este mismo servicio, porque cuando la gente comience a hacer sus negocios, van a necesitar este servicio. Claro, me costó muchísimo trabajo porque ya nosotros habíamos perdido un poco, digamos, la cultura esa del negocio. Cada vez que iba a un pequeño negocio, decir que nosotros dábamos ese servicio, decían, sí, estoy buscando contador, pero yo quiero que trabaje aquí todos los días, todo el tiempo. Que querían que los contadores pertenecieran al equipo. Entonces yo tenía otra visión, que fuera que el servicio fue externo, que recogíamos la información, la procesábamos, la entregábamos y así. Entonces, la verdad que el primer año fue durísimo por un poco ese tema de cambio de mentalidad.
Y hay que decir que sobre todo, que es interesante, las primeras personas que confiaron en nosotros en ese servicio fueron cubanos que ya habían vivido en el exterior y que habían regresado también. Entonces un poco que tenían esa visión de que ese servicio se podía dar de esa manera. Y bueno, ahí fue como el boca a boca, ¿no? El boca a boca cambiando. A ver, en Evolution, nosotros comenzamos con la idea del negocio por el tema del internet en ese momento. O sea, si mucha gente se acuerda que cuando uno quería conectarse tenía que ir a los parques wifi, con el internet que podías tener en ese momento, conectarte rápidamente, que si estaba lloviendo, que si las hormigas te caían, que si no sé qué. Entonces uno lo utilizaba para responder WhatsApp o para mandar correos de trabajo, pero meterte en una revista de negocio, no sé, leer un Forbes, leer no sé, cualquier emprendedores, ¿no? Esta revista española, cualquiera, para buscar información era muy, muy complicado porque es que tú no tenías tiempo para eso. Entonces, ahí estaba un poco también el tema de boom de esas revistas que se generaban en PDF. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una revista de negocio que hable solamente de emprendimiento? ¿Qué es lo que está pasando en el sector privado en Cuba? Que todavía no había nadie que estuviese hablando solamente de eso. Había muchas cosas, tal vez de cultura, de moda, pero nadie hablando de eso. Y entonces un poco que así comienza Nevolution. Y bueno, eso ha ido evolucionando, ¿no? También adaptándonos un poco a la realidad de Cuba. Ya pues ya la gente puede entrar en internet, pues ya nos generamos el PDF, también sale muy caro. Y hemos ido de un poco también adaptándonos a cuáles son las líneas, digamos, de negocio que también son rentables, porque hacer una revista es caro y nos genera muchos ingresos. Entonces, todo eso lo hemos ido un poco adaptando. Luego, con Mandado, yo misma, con mi propio negocio, me daba cuenta de que un servicio de mensajería sería interesante, ¿no? Para llevar cualquier cosa, porque aquí en Cuba nosotros, por una cosa o por la otra, siempre hemos tenido problemas de logística, de transporte, por lo que sea, siempre hemos tenido esos problemas. Y entonces dije, bueno, un servicio de mensajería sería interesante. Busqué y en la licencia, dentro de aquellas licencias que se podían hacer, mensajería era una de ellas, que tenía sus limitaciones. Y entonces ahí empezamos con la idea de Mandado. Y después de una colaboración que hicimos con los muchachos de A la Mesa, que era otra aplicación que existía en ese momento, que existe, creo que todavía lo están haciendo, pero bueno, ya cambió un poco su propósito. Pues entonces hicimos unas colaboraciones en que nosotros entregábamos cakes para el Día de las Madres, entregábamos comida para el 24, y entonces ahí vimos un poco que había una necesidad real en el tema de la comida. Entonces dijimos, bueno, en vez de entregas de paqueterías, documentos, etcétera, vamos a irnos por la comida, porque parece ser que esto es lo que la gente vaya, como que ha tenido muchísima mayor aceptación. Y ahí en ese proceso, pues comenzamos con el servicio, luego vino pandemia, se disparó todo el uso de este tipo de servicio, lanzamos la aplicación. El tema de ir creciendo poco a poco ha sido también una necesidad, o sea, yo no contaba con un capital grande para poder ir desarrollando ninguno de esos negocios, entonces todo fue, bueno, ya se encamina, entiendo un poco por dónde va, entonces, bueno, este va y alimenta al otro. Ninguno tiene que ver, fíjate, todos son negocios independientes, incluso hay algunos que no tengo socios, otros que tengo socios, y nada, ninguno tiene nada que ver con el otro. Pero sí que realmente fue un poco el camino que tuve que tomar un poco para poder llegar a eso. O sea, y es parte de las historias un poco que compartimos a veces en estos encuentros de mujeres, porque pues nada te cae del cielo desde la primera vez. Todo tienes que irlo trabajando poco a poco, ¿no? Sí, yo comencé muy joven, el primer negocio tenía 25 años, pero bueno, yo venía de trabajar durante muchos años. Trabajé siempre, incluso menor de edad, hacía trabajos digamos, desde los 15 años, incluso antes, creo que desde los 13 a los 14 años, cuidaba niños, los llevaba a la escuela, trabajaba en tiendas,
recogiendo paquetes, hacía cualquier trabajo, ayudé a mi mamá. Al principio también nosotros en la emigración es muy complicada y te hace madurar también bastante porque, bueno, ves a tus padres que a lo mejor eran profesionales en un lugar y tienen que llegar a un país a hacer un trabajo que no tiene nada que ver. Mi mamá limpiaba escaleras y yo iba y la ayudaba. O sea, hay muchas cosas que te da la emigración que te hace madurar y crecer bastante rápido y que te das cuenta que tienes que aportar un poco en la casa donde estás, ¿no? Que tal vez si me hubiese quedado todo el tiempo aquí no lo hubiese experimentado. Y cuando comencé ya con el negocio aquí, con 25 años, bueno, lo primero que me encuentro es un país que había estado mucho tiempo sin negocios privados y que había que cambiar ahí una mentalidad. La gente no sabía muy bien cómo hacerlo. Y yo incluida, porque también era muy joven, aunque sí que tenía la experiencia de haber pasado por muchos otros negocios, ¿no? Había estado en despachos de abogados, haciendo contabilidad, en tiendas, trabajé en tiendas de perfumería, o sea, lo que era un poco la maquinaria la entendía, ¿no? Y luego te encuentras también que eres mujer y eres joven, ¿no? Como tú eh, haces que las personas te respeten y que crean que tú realmente tienes el conocimiento para poderles brindar un servicio tan serio como puede ser el llevarles la contabilidad de su negocio. Entonces eso es un trabajo que es muy completo, que uno tiene que adaptarse, digamos, ahí un poco también a lo que la gente espera ver a lo mejor de ti, pues tienes que va incluso a veces desde la imagen, desde el comportamiento, desde la manera en que vendes el servicio, el espacio donde recibes y donde tienes las reuniones con las personas. Nada puede ser informal, tienes que dar una visión ahí de formalidad en todos los sentidos, porque es algo serio lo que estás hablando, es una cosa importante. Entonces, yo siempre, pues, nada, he creído que con el trabajo y un poco con la trayectoria, pues uno va ganándose un respeto, ¿no? La gente después nos empezó a recomendar y ya, pues eso hace que tú llegues en otra posición. Siempre hay personas que se sorprenden, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de personas que han hablado conmigo por teléfono y cuando me ven me dicen, ay, yo esperaba una señora, yo esperé que viniera una señora. Y yo le digo, no, yo tengo más edad de lo que te imaginas. Siempre también he intentado aparentar más edad de lo que a lo mejor, no sé si lo conseguía o no, pero siempre lo intentaba porque eso me ayudaba, digamos, que en esas reuniones. Y luego, pues, nosotras las mujeres yo creo que también tenemos que pasar por muchas situaciones, sobre todo en un mundo de negocios como es el que es muy masculino. La mayoría de los negocios aquí están presididos, dirigidos por hombres, pues entonces te tienes que, digamos, que enfrentar, digamos, a otras cosas, pero ya te digo, creo que sobre todo nunca he tenido problemas con decir que no y tampoco he tenido problemas con tener, o sea, no he tenido que hacer nada porque necesito un contrato, pero si están mis condiciones, yo me siento bien, están las condiciones para mi equipo, es algo justo y las dos partes nos entendemos, pues vamos adelante. Si no, pues no lo hacemos, ¿no? Y eso también lo he tenido claro y eso también me ha ayudado un poco en ese camino. Sí, es más difícil por muchas razones. Nosotras tenemos también, eh, bueno, la sociedad, tu familia espera también de ti pues ciertas cosas y entonces es la lucha esa constante de todo eso, ¿no? En los Ellas Hablan lo veíamos como cuando las mujeres comienzan a emprender, como hay tantas rupturas familiares, o sea, sobre todo de pareja. Hay una pareja que no entiende que tú tienes otra nueva vida, que tú tienes una responsabilidad que te lleva mucho tiempo y que es muy importante para ti. Entonces hay veces que hay personas que te ponen a escoger entre una cosa y otra y pues muchas mujeres que escogen su negocio porque es su sueño y aparte porque no deberían nunca estar en la posición de tener que escoger. Entonces hay muchas historias, el tema de los niños, por supuesto, yo en mi caso no tengo hijos,
por también una decisión propia y porque sé que todo lo que hago con niños sería mucho más difícil, ¿no? Entonces siempre digo, pues lo voy a hacer el día que yo deje encaminado las cosas, pero bueno, ese momento nunca llega. Y en un país como Cuba, menos que menos, siempre hay algo. Cada mes hay una cosa nueva a la que tenemos que enfrentar y tenemos que ver cómo hacemos. Pero, pero sí, lo vimos y a veces con muchas mujeres en las que he hablado, ¿no? Es muy difícil. Luego también estamos en un país en la que los sistemas sociales tampoco están funcionando y digamos, ya se nos añade el problema también de las personas mayores, de los padres. Hace unos días, llevo varios días intentando hablar con una muchacha que fue mi trabajadora, que después ha intentado hacer su negocio. Ella iba todos los días, hablan, está súper inspirada para poder intentarlo hacer, pero tiene su padre enfermo y ni siquiera logra reunirse conmigo porque quiere verme para ver por qué camino coger. Y yo estoy súper abierta y todo, pero claro, es muy complicado y hay muchas mujeres que además de todos los problemas de financiamiento, que eso lo tenemos en común con los hombres, que el acceso al financiamiento tienes una idea de negocio, ¿dónde buscas dinero aquí? O sea, el banco te puede dar un préstamo en moneda nacional con garantías si es que las tienes. ¿Y qué haces con eso? O sea, es muy limitado, no hay microcréditos, no hay angels investors como en otros lugares, no puedes darle garantía no sé, un inversor extranjero por el momento. Parece ser que eso está a punto de cambiar y eso yo lo llevo pidiendo hace años porque la verdad que eso va a cambiar toda la dinámica. La gente tiene muchas ganas de hacer, pero no tiene cómo. Entonces, bueno, tienes que ir a los amigos, los familiares, que eso también pasa en el resto del mundo. Pero bueno, también eso, que tus amigos y tus familiares estén en una posición que te puedan prestar. Cuando eres mujer, esas personas confían menos en ti porque saben que tú tienes más posibilidades de fracasar por el tema de los hijos, por el tema de tu matrimonio, por el tema de los padres y los cuidados, por el tema de la casa. Entonces hay también una hermandad ahí que existe entre los hombres, que ellos entienden que tú sabes que hay una estructura, digamos, familiar que te protege a que tú puedas seguir adelante haciendo todas esas cosas y que nadie te va a parar. Pero en la mujer no pasa igual. Entonces es un poco también ese proceso de creación de ese grupo que por eso hemos hecho tantas cosas con mujeres, para que entre ellas vayan creando esas líneas, esos lazos y que se apoyen. Eso es fundamental. Y que encuentren espacios y tiempo de hablar de negocios, de ver cómo se apoya, porque los hombres tienen mucho más tiempo en ese sentido que nosotras, ¿no? Crear comunidad desde un principio para mí ha sido importantísimo. Desde en el 2013, cuando comencé, estábamos comenzando con los negocios. Yo me uní mucho al grupo de informáticos, a licencia programador de equipos de cómputo, nunca se me va a olvidar. Aquellos muchachos eran muy jóvenes, estaban todas las aplicaciones con No sé Cuba, Qué Vuelta, A la Mesa. Todos nos hicimos amigos porque, bueno, compartíamos un poco más o menos la misma edad y ellos me invitaban un poco a los encuentros que hacían porque a mí me encantaba, porque ellos decían, nosotros queremos pagar impuestos. Y yo decía, Dios mío, nadie en el mundo quiere pagar impuestos y estos muchachos quieren pagar impuestos porque llevaban tanto tiempo trabajando, digamos que en la informalidad, dando servicios como informáticos, que ya necesitaban sentirse que tenían una estructura y que eso a su vez también te da como garantía, te da confianza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, ahí fue como las primeras comunidades que hacían. Nos invitábamos el uno a otro, yo hablaba de los impuestos, ellos hablando de su software, sus historias. Ahí fuimos encontrando otros emprendedores, gente joven que fue uniéndose con Nevolution. Ya bueno, lanzamos un poco ya esa comunidad, empezamos a sacar las portadas. Todo el mundo quería salir en las portadas de Nevolution. Infelizmente, 80% de las portadas en Evolution, ninguno ya está en Cuba, todos emigraron. Y muchos de estos muchachos con los que yo comencé haciendo, digamos, esa comunidad también emigraron, sobre todo en Estados Unidos.
Pero nunca he parado de intentar hacerla porque, ya te digo, es el apoyo, es hablar y encontrar puntos en común, es ver cómo nos podemos ayudar los unos a los otros, cómo tú resolviste esto, tú fuiste a tal importadora y qué te dijeron, cuál es tu contacto allí, yo necesito esto, y entonces eso lo hacemos todo el tiempo. Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que tiene el emprendimiento cubano. O sea, que a lo mejor, pues, con todos los problemas que ha habido, nosotros, hay un grupo, digamos, y hay varios grupos, hay varios, pero digamos que a lo mejor yo pertenezco a alguno que nos ayudamos bastante, 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 y estamos pendientes del uno del otro de cómo podemos hacer para seguirnos ayudando. Sí, ellas hablan, comienza un poco por aquella estadística bueno, que continúa siendo hoy en día, que la mayoría de las pymes estaban siendo lideradas, digamos, por hombres, ¿no? Yo creo que era como un 20 y pico por ciento solamente por mujeres. Y yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese porcentaje, pues no sé, sea un poco más equilibrado, digamos? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un programa donde sea inspirador, donde haya otras mujeres emprendedoras de éxito que cuenten su historia, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea. Luego, claro, todo eso se convirtió en algo mucho más allá. Pues cada psicóloga que pasó por el programa fue aportando un poco, fue sacando también otras características, otros miedos, otros retos. Y aquello bueno, se convirtió en un espacio, yo creo que también, sobre todo, inspirador, definitivamente, porque bueno, es un poco lo que me comentaba un poco el público después. O sea, salgo aquí renovada, salgo con ideas, salgo con fuerza, me siento segura de hablar, de presentar ciertas cosas, y voy a seguir adelante. Esta idea que la tenía dormida, la voy a echar para adelante, porque si ella pudo, yo también puedo. O sea, bueno, se cumplió el objetivo, definitivamente. Pero también, bueno, yo te digo, para mí fue un aprendizaje tan profundo, porque claro, conocer todos esos retos y todas esas historias de tantas mujeres, claro, me dio, sobre todo, te digo, una admiración total por, por las mujeres. Eh, yo creo que además la mujer cubana, como muchas otras mujeres también en Latinoamérica, otros países también, Asia, lo que sea, eh, tiene un valor de no solamente enfrentar todos esos problemas en la casa, todo, que además seguir su negocio y además hacerlo con una ternura. Cuidan de sus trabajadores, o sea, son personas que no están solamente dirigiendo una empresa, sino cuidando también qué es lo que está pasando en las casas de los trabajadores, enseñando, creando familias en todos esos espacios. Y eso es algo que hemos visto mucho en cada programa, ¿no? Que en la mujer, las palabras, digamos, que prevalecen, no solamente es hacer dinero, no es el dinero, no es el éxito, digamos, sino más bien comunidad, trabajadores, equipo, ¿no? Entonces eso es algo que realmente a mí me dije, wow, esto es realmente, porque es algo común en todas las que pasaron. Entonces, y fueron 3 años haciendo entrevistas y hablando con muchas personas. Entonces realmente te das cuenta que los negocios liderados por mujeres pues tienen esas características, y bueno, a mí me encanta compartirla, y que ojalá que más personas y más hombres también que sean dueños de empresas la puedan también adquirir, ¿no? Yo creo que lo que sí te puedo decir es que una capacidad tal vez de crecimiento y una capacidad de crecimiento personal y espiritual que tal vez no sabía que tenía, y de la cual estoy muy orgullosa. O sea, hay como, digamos, pequeños prejuicios, eh, competencias y cosas que durante cada programa me iba quitando y me iba quitando y me iba quitando.
y lo que me queda, ya te digo, es una admiración total y muchas ganas de seguir haciendo por otras mujeres, ¿no? Hago muchas cosas, no te creas, hago muchas cosas y también se lo digo a la gente, he pasado por momentos de, no sé, un año entero, digamos, con problemas de insomnio, he tenido ataques de ansiedad, he pasado por cosas, o sea, no soy un robot, aunque a veces mi esposo me dice, estás en modo robot, pero no. Yo creo que siempre buscar no sé, buscar la esencia, digamos, de las cosas y pues esos pequeños placeres que realmente es lo que me da a mí un poco la vida. O sea, ya te digo, cosas sencillas como poner los pies en la tierra, ir al mar cada vez que puedo, ahora con la gasolina un poco más complicado, pero bueno, mirarlo todas las veces que puedo, pedir, porque tengo una espiritualidad también y eso me gusta. Eh, poderla, no sé, pues, me ayuda, me acompaña y es bonito también. Hablar, digamos, reunirme con amigos, yo creo que es de las cosas que más me da a mí satisfacción. Toda esa energía, todo ese amor es muy importante. Mi pareja realmente me apoya muchísimo. Yo te digo, yo creo que esas pequeñas cosas, soy de esas personas que ve las estrellas y me sorprendo con la luna y pasa un pájaro y también lo veo y me gusta. Y me gusta abrazar el árbol y todas esas cosas a veces que la gente me ve así como que esta está un poco loca, pero yo la verdad que encuentro mucho disfrute en eso y entonces yo creo que eso me descompresiona. O sea, eso hace como una pequeña descompresión diaria, ¿no? Yo no llego a ese famoso burnout, como dicen los americanos, de quemarme, ¿no? Porque yo voy descompresionando. Y gracias también a mi esposo que tengo música, también mucho, que me ayuda mucho. Y cuando también siento que estoy mal, pues pongo música donde puedo, en el carro, en la casa y me ayuda también. Y nada, yo creo que todos tenemos cosas a la mano. He intentado meditar, a veces lo he conseguido, otras veces no lo consigo, pero hago ejercicios también, hago ejercicios, eso es importante. Entonces te digo, no es una cosa, es un conjunto de muchas cosas que hago, muchas cosas. Lo que sí me ocupo, o sea, yo siempre que veo algo raro que está pasando, me ocupo en solucionarlo. No dejo que las cosas se hagan grandes. Y eso lo hago también en los negocios, ¿no? Y en todo, en la vida en general. No dejo que la bola se haga muy grande, ¿no? Sí, yo creo que desde el 2013 hasta el momento ha habido muchos cambios y yo creo que para mejor, tengo que decirlo en el sentido, desde el punto de vista de legal, pues ya podemos hacer MIPYMES, que antes estábamos con las licencias de cuentapropistas muy limitados. Y ahora con las MIPYMES se puede hacer muchas cosas más, tienes más acceso a licencia y sigue el tema del cuentapropismo, pero ya no por licencia, sino por proyecto. O sea, bueno, me hubiese encantado poderlo tener en aquel momento y ya desde 2021 se puede hacer. Ah, seguimos teniendo todos los retos de todas las normas estas que salen, que no se implementan o que salen y que llegan a ser y que luego no saben cómo implementarla. Eso sigue siendo un gran problema. Eh, Luego, oportunidades sigue habiendo muchísimas porque aquí en Cuba todo está por hacer. Claro, volvemos a lo mismo, tenemos los problemas de financiamiento, todo el tema de discrecionalidad, lo que hablábamos antes, todo ese problema con tantos cambios en las leyes que no da confianza, ¿no? Falta también de confianza en el sistema bancario, eso también es algo muy importante y que afecta muchísimo. Pero bueno, yo creo que en la pandemia surgió algo importante que muchas mujeres de repente empezaron a hacer emprendimientos, empezaron a hacer emprendimientos de cocina, emprendimientos de artesanía, muchos emprendimientos y ahí eso como que
se ha ido desarrollando. Hay muchos más espacios también de encuentros para mujeres. A cada rato nosotros estamos viendo, nos invitan a cosas, espacio para tomarte algo, espacio para hacer yoga, espacio para hacer meditación, espacio para hablar de los temas porque hizo la red de mujeres. Ellas hablan, esto, el otro. Entonces eso es realmente un gran avance. O sea, la cantidad de eventos, espacios que tienen las mujeres ahora para encontrarse, para compartir de su negocio, de su idea, y que otras mujeres la retroalimenten, otros hombres, fíjate, es mucho mayor que lo que había en el 2013. La palabra incertidumbre lleva siendo la palabra del momento durante mucho tiempo, ahora más que nunca, y la manera que he tenido de poder enfrentar a todo eso es siendo muy flexible, muy flexible. Muy flexible y estando muy al tanto, digamos, de lo que está pasando en mi negocio, entendiéndolo mucho, sobre todo financieramente, ¿no? Yo creo que si no estuviese llevando, digamos, el día a día, entendiendo lo que pasa el día a día, no puedes tomar ciertas decisiones. ¿Y qué significa tomar ciertas decisiones? A veces tienes que hacer recortes en gastos. Tienes que hacer recortes. ¿Cuánto es que tienes que recortar? ¿Cuánto es que tienes qué medidas tienes que tomar con tus trabajadores? Porque a lo mejor tienen nuevos problemas que enfrentar, a lo mejor tienes que solucionar el tema de su transportación. Ahora tienes que invertir, digamos, a lo mejor en paneles solares, porque ¿cuánto tienes que invertir para eso? ¿Cuánto genera? Entonces yo creo que tienes que tener un control de saber qué realmente pasa en tu negocio. Sobre todo, ya te digo, además de todo, toda la parte de finanzas es muy importante, y a partir de ahí tomar decisiones, y tomar decisiones rápido. No es que tomo la decisión, bueno, vamos a ver qué pasa, y tomo la decisión de aquí a 6 meses, de aquí a 2 meses. No, tienes que tomar decisiones rápidas. Entonces, por eso el tema de la flexibilidad y de la respuesta rápida, digamos, a ciertas cosas, porque si no, se termina el negocio, lo tienes que cerrar. Y he visto muchas personas que han tenido que despedir a muchas personas a la vez, han tenido que cerrar negocios porque tomaron las decisiones tarde, ¿no? Yo creo que los emprendedores somos como optimistas por naturaleza, porque tú ves que enseguida vemos como un rayo de luz y enseguida estamos como que, ay, sí, pues, tú vas a ver que ahora sí. Pero bueno, me mantiene optimista. Hoy en día, el punto número 1 es ver a mis trabajadores optimistas y que mantienen, digamos, compromiso con los negocios, con los diferentes negocios. Eso es punto número 1. Yo siempre digo, si ellos están comprometidos, como yo no lo voy a estar, ¿no? Entonces, a eso, sobre todas las cosas, a mí me da mucho compromiso y me da mucho optimismo, verlos a ellos así. Y luego, actualmente, veo también que estamos en una situación muy compleja, pero de pronto a veces digo, será la situación que tenía que pasar para que se tomen ciertas medidas que llevamos tanto tiempo esperando. Entonces, sobre todo de aperturas económicas, en materia económica, que es lo que necesita el país y qué es lo que necesitan los negocios para poder seguirse desarrollando. Siempre yo le digo a todo el mundo que se tire a la piscina, que no lo dude, porque es un camino de espinas. Yo siempre le digo a todo el mundo, los emprendedores sufrimos, esto es un camino de sufrimiento, pero también de mucha, mucha, mucha satisfacción. También tiene unos momentos muy bonitos de ver que algo que tú soñaste, que lo trabajaste tanto, que de repente va cogiendo forma, que la gente lo utiliza, que la gente habla de él, eso es una cosa magnífica. Y entonces, nada, y además la experiencia, yo digo, la raya que te va dando, una raya más, toda esa experiencia de hacer un negocio te va a servir para la vida. Y que te va a ayudar en todo. Decidas ser emprendedora, decidas hacer lo que sea hacer después, va a ayudar. Me gustaría una Cuba con espacio para todos y todas, claro. Y digo en espacio sobre todo porque para qué me voy a
digamos, ampliar mucho. Si yo lo que he trabajado mucho es para que la gente pueda tener esos negocios y puedan vivir, digamos, dignamente de esos negocios que generen y de los puestos de trabajo que puedan generar. Entonces, que puedan, que existan varios sistemas de financiamiento para ellos, que sea fácil, que haya más espacios, que haya aceleradoras, que haya incubadoras, que haya espacios para los emprendedores en general, que haya espacios específicos para mujeres, que el trabajo, digamos, del emprendimiento, del empoderamiento de la mujer empiece un poco más temprano. A mí me encantaría trabajar con niños, niñas, digamos, adolescentes, digamos, porque ese cambio de mentalidad en las mujeres tiene que empezar un poco antes. Y bueno, nada, yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que es posible, no estoy pidiendo nada extraordinario.